control del Palacio de Justicia a la hora en que está registrada la salida con vida. Cuando dicen de Pablo Escobar y todo el tema del narcotráfico, eso tenía otro canal. En directo con Coronel. Doña Ana María, habitualmente hay miembros de la comunidad de este reporte Coronel que preguntan, que están atentos, que hacen comentarios sobre los temas que tratamos. ¿Usted podría atender a algunos de ellos? Sí, con gusto. Bueno, vamos con la primera persona. Don Bernardo Durán, ¿desde dónde se comunica, don Bernardo? Desde Hyannis, Massachusetts, en Estados Unidos, Daniel. Ok, sí, señor. Lo escucha la doctora Ana María Vega. Bueno, primero que todo, mis respetos, doctora Ana María. Yo fui alumno suyo en la Universidad de los Andes en la época de estos tristes acontecimientos. Todavía conservo 2 libros que usted escribió, que los consulto de vez en cuando. Uno es Así actuaron los cristianos en la historia de América Latina y el otro es Iglesia, Pueblo y Política. Muy buenos libros y la verdad en esa época a uno le tocaba estudiar su materia. Uno tomaba culturas para poder mejorar los promedios académicos de las materias como física y matemáticas, pero con usted era diferente, tocaba estudiar su materia muchísimo y qué alegría haber podido tomar esas materias con usted. Entonces mis respetos también a usted como investigadora y científica que es. Tenía 2 preguntas, una es, ¿el doctor Urán seguía tenía algún tipo de casos que involucrara investigar a militares en esa época? Y el segundo, ¿habría posibilidad de que la fiscal actual se manifieste y exprese su rechazo, una explicación al respecto de por qué, habiendo aquí pruebas que son básicamente absolutamente contundentes, la fiscalía tome decisiones contrarias a la evidencia? Gracias. Bueno, a ver, sí, con el caso, en ese momento había en el Consejo de Estado, se estaban discutiendo 120 casos por violación de derechos humanos. Y bueno, estaban trabajando sobre esos temas. De hecho, ¿cómo se llamaba? 5 minutos antes del ataque, un momento antes del ataque, unos minutos antes, se había notificado a uno de los militares que era un cuñado de Plaza Vega, otro yerno de él que era ministro, ahora no recuerdo el nombre de la persona. Era el general Miguel Vega Uribe. Sí, Miguel Vega Uribe era el ministro, pero el que se notifica era otro que estaba como... Es decir, y el tema es que esos 120 procesos sí se incendian. Cuando dicen de Pablo Escobar y todo el tema del narcotráfico, eso tenía otro canal. Tenía el canal del Ministerio de Relaciones Exteriores y además aquí en Estados Unidos estaba la información. Entonces, la incendiada del palacio de alguna manera no era era algo por eso yo ese tema pienso que nunca, que ha sido una historia para tapar otra. Lo que sí se quemaron fueron los 120 casos. El caso era, de lo que yo recuerdo, de una médica de apellido López que la habían torturado y la habían torturado en frente de su hijito. Eso sí recuerdo. Bueno, eso con respecto a lo que me preguntabas, ¿qué caso? Segundo, quería preguntarte qué carrera hiciste. Yo estudié ingeniería civil, doctor Urán, pero nunca la ejercí, me dediqué al desarrollo de software y en eso trabajo actualmente. Bueno. Pero enamorado de su materia, muy interesados en temas de religión. Usted es una persona, entiendo, muy religiosa y ciertamente la iglesia dice que sin justicia no hay paz y eso es una verdad absolutamente evidente también. Muchísimas gracias, doctora. Sí, y no creo, y el otro tema que decías, pero no sé cómo son los mecanismos y los espacios que tenga la doctora Ángela Buitrago para manifestarse, honestamente no sé. O sea, por ahora el proceso normal es que vamos a apelar y el vicefiscal es el que tiene que resolver la situación. Gracias, muy amable.
Muchas gracias, don Bernardo. Vamos con otra persona. Está don Jimmy Alvarado. ¿Dónde está don Jimmy? Buenos días, don Daniel y doctora Ana María. Los saludo desde Pamplona, norte de Santander. Sí, señor. Lo escuchamos con atención. Bien, pues en primer lugar, expresar mi más profundo respeto hacia la doctora Ana María, sobre todo por la forma en la que ha sobrellevado, digamos, esta situación, ¿no? Porque para muchos no es fácil y muchos tal vez se podría pensar que a la primera podrían abandonar una causa, pues, que es la búsqueda de la verdad en función de un tema tan complicado como este, ¿no? Y la búsqueda de la justicia, que entre otras cosas suele ser uno de los aspectos vitales dentro de algunos estados y demás, hoy por hoy cobran mucho sentido a propósito de algunos autores que han intentado, pues, esbozar un trayecto sobre este asunto, autores como Martha Nussbaum, John Rawls, Norbert Nozick, entre otros. En ese sentido, quisiera preguntarle a la doctora Ana María si, dado el caso en que la justicia colombiana pues no tenga una respuesta clara, precisa y sobre todo no se materialice una reparación en términos de justicia, ¿verdad? Y pues sobre todo no repetición en este caso, intentará apelar a instancias internacionales. Y a don Daniel quisiera también preguntarle cuáles fueron los argumentos, pues más allá de que pues, la fiscal haya dicho que fue encontrado en el baño de los rehenes y demás, hay algunos otros argumentos, tanto jurídicos como probatorios, que le permitieran a la fiscal Marilén Orejuela desconocer lo que incluso una decisión de la Corte Interamericana ya había pues constatado y había reconocido en cierto momento de esta investigación. Doctora Ana María. Sí, muchas gracias, Jimmy, por tus palabras y bueno, por la pregunta. Nosotros ya recurrimos a la Corte Interamericana, que era la que nos correspondía, bueno, y ya la Corte se declaró. Lo que va a suceder ahora es que la Corte viene a indagar a ver qué se ha avanzado en la investigación. Entonces, vamos a ver cómo vamos a ir presentar nuestros argumentos y bueno, veremos cómo sigue. O sea, lo que a mí me parece dramático es lo que decía al principio, que los casos no terminen. O sea, que no tengan que no puede ser que los casos duren 37 años, es absurdo. Eso es lo que yo te podría decir. Yo leí la decisión de la fiscal Marlene Orejuela, la he visto, la he subrayado con lápiz rojo, he trabajado en ella y obviamente estoy enteramente respetuoso del trabajo de ella, pero ella y quien la sustanció pasaron por alto numerosas pruebas técnicas, documentales y testimonios que llevan a conclusiones exactamente contrarias a las que ellas exhiben en esto. Y me parece que en últimas esa decisión solo favorece a 3 generales que estuvieron involucrados en la operación. El general Jesús Armando Arias Cabrales, que era el comandante de la 13ª Brigada, encargada con jurisdicción en Bogotá en el momento de la toma y la contratoma del Palacio de Justicia. El general Rafael Hernández López, que era el comandante de la Escuela de Artillería, que tenía el control del Palacio de Justicia a la hora en que está registrada la salida con vida del magistrado Carlos Horacio Urán. Esto es muy particular, don Jimmy, porque en la investigación periodística encontramos 3 videos. Uno de esos videos está hecho a mucha distancia. Desde las escaleras del Capitolio Nacional está ubicada la cámara y registra la misma escena, pero muy distante. ¿Cuál es el valor que tiene ese video? Que al lado del camarógrafo que lo registró estaba un periodista de radio, de RCN, y ese periodista estaba siguiendo la transmisión de su emisora esperando que le dieran cambio. Y se oye la voz de Juan Gosaín indicando la hora exacta en la que eso está sucediendo. Entonces, a partir de esa hora y de las bitácoras militares sobre la operación, pudimos establecer que quien estaba al mando en terreno de la operación militar en ese momento era el general Rafael Hernández López. El otro favorecido es el general Carlos Frasica, que en ese momento era mayor
y que entró, bueno, Hernández López era coronel en ese momento, el mayor, llegó a comandante del ejército. El general Frasica era en ese momento mayor y fue uno de los hombres que estuvo dentro del Palacio de Justicia y que llegó al tercer piso en donde estaban los magistrados y trabajadores de la rama judicial secuestrados por una parte de los guerrilleros del MS. Eso es lo que le puedo contar, don Jimmy. Muchísimas gracias y es muy grato tenerlo acá. Vamos con Muchas gracias a ustedes.